Muy bien, entonces el día de hoy empezamos a ver lo que sería. Recording in Ahí progress. estamos. Vamos a ver lo que es diseño de los acero. Básicamente esto comprende el diseño de secciones compuestas de ISC. ISC en realidad lo que hace con la losa acero es tratar de auxiliarse de ACI. Toma pues en una buena parte todos los criterios que tiene ACI para el chequeo de flexión, de fisuras, esfuerzos a corte, etcétera, etcétera. Que pues obviamente va a tener en esencia este tipo de elementos o piezas compuestas. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de los aceros, pues estamos hablando de que va a ser una sección compuesta que especialmente va a estar conformada por los sistemas de vigas perimetrales que pues de alguna manera forman parte del sistema sismo resistente, sistema de marcos, por supuesto. Y pues lo que buscamos acá es de que podamos generar una transmisión de cargas que va siendo distribuida sobre el entrepiso y pues esta ya se va generando eh, ya va generando una distribución de manera pues más equitativa hacia vigas secundarias o viguetas, que es como normalmente le llamamos. Estas pues van generando su propia carga directamente a las vigas que conforman los sistemas de marcos, eh, los sistemas OMF, IMF o SMF que hemos platicado. No quiere decir que deja por fuera los sistemas arrostrados, ¿sí? Sino que hay que encontrar una forma adecuada. AISC siempre nos da los lineamientos para poder trabajarlo de manera correcta. ¿Sí? ¿Qué ventajas tenemos con la luz acero? Pues obviamente vamos a estar trabajando sobre una lámina. Esta lámina generalmente pues, se hace a través de un troquel que va formado en frío, como una lámina normal y tradicional. Me refiero a las láminas de techo, ¿no? Los enlaminados o las culatas o las cubiertas. Pero la diferencia especial es de que como nosotros vamos a estar fundiendo encima de ella, pues casi siempre el mismo troquel de las máquinas que la producen generan un pequeño resalte o una como, digamos como el equivalente a una corruga, que de alguna manera esa pequeña corruga lo que hace es de que va generando pues una mejor adherencia con la fundición de concreto, ¿sí? También pues acá vamos a tener, si ustedes se dan cuenta aquí en el pequeño esquema, o pues también por eso ya tienen ahí la presentación para que puedan irla visualizando mejor, se ven unas pequeñas varillas que van sobresaliendo de la fundición. ¿Qué sucede con ella? Pues generalmente por ser una losa, por ser y tener el comportamiento de un diafragma, va a recibir cargas gravitacionales que en su mayoría de ocasiones, un 95-99% de las veces, va a tender a generar esfuerzos, sobre todo a flexión en viguetas y vigas. Entonces, por una flexión, pues nosotros sabemos, ya vamos a ver un par de esquemas más adelante, de que si utilizamos el ejemplo clásico de una viga simplemente apoyada, sometida a flexión a una carga distribuida longitudinalmente, pues obviamente la parte superior del eje va a estar sometida a una compresión y la parte inferior, pues obviamente a una tensión. Digamos lo aquí sencillo, si yo parto esta viga, ¿sí? Pues toda la parte que queda acá arriba me queda una compresión y lo que tenemos acá abajo me queda una tensión. La ventaja se da cuando yo estoy utilizando elementos que son excelentes para resistir esfuerzos a compresión. Este caso sería el de una losa de concreto. Es de los mejores materiales que nosotros podemos proveer para resistir esfuerzos a compresión. ¿Sí? Eso es un hecho, es nuestro viejo conocido, el concreto es uno de nuestros mejores aliados al momento de que nosotros queremos trabajar edificaciones bastante grandes, así como también, pues a la larga esto representa un muy buen costo. No digo que sea liviano, por supuesto que no, pero cuando nosotros hablamos de perfilería de metal, debemos de siempre, especialmente en nuestros medios, debemos de tener en cuenta que el inventario, la disponibilidad, estar sujeto a algunos proveedores, siempre puede llegar a limitar eh,
la misma disponibilidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que podemos trabajar? El concreto nosotros podemos disponer de él, definir el espesor que sea requerido y pues obviamente distribuirlo adaptándose a las áreas que nosotros vayamos a tener en nuestras edificaciones. ¿Sí? Eso es una gran ayuda. Pero obviamente, como yo voy a tener esfuerzos a compresión en la parte superior y tensión en la parte inferior, precisamente por una flexión, pues fíjense ustedes que yo necesito, o pues ustedes como diseñadores, van a necesitar unas piezas, ¿sí? Que en este caso son estos pares que se encuentran tanto en las vigas secundarias como en las primarias, o en las principales, o las viguetas. ¿Sí? Generalmente estas pues eran las que les decía yo que se les conocen como viguetas. ¿Sí? Nosotros podemos proveer, ya vamos a ver más adelante un pequeño detalle de cómo se comparten los diagramas de esfuerzos. Eh, Podemos proveer lo que serían nuestros conectores, pasadores de corte, o bueno, también muchas veces como la marca comercial, que si no estoy mal, por ahí por 1940, la compañía Nelson fue la que generó unos pasadores que tuvieron muy buenos resultados. Y hoy en día, pues son de los más famosos, los clásicos Nelson Stud, que tienen años ya, pues en un par de décadas, en un par de décadas, perdón, ya están cumpliendo 100 años de estar en las edificaciones, desde las más pequeñitas hasta las más importantes. Y bueno, ahí sí que lo que ha funcionado bien, pues no ha habido necesidad de cambiarlo. Entonces, ha llevado mucha investigación el poder generar un comportamiento uniforme entre el concreto y el acero, eh, especialmente para secciones compuestas como tal, también pueden ser columnas, pueden ser muros, pero en esta ocasión nos vamos a enfocar y todo lo que está en esta diapositiva está pensado en los aceros. ¿Sí? Entonces, esas son las partes principales. Si nosotros seguimos avanzando, nosotros seguimos avanzando, tenemos un poco acerca de la distribución de cómo va el tema de la aplicación. Para que ustedes se hagan una idea, de hecho, justamente aquí tengo un pasador, ¿sí? No son piezas tan grandes. Generalmente estas vienen pues acompañadas de una pequeña como corona, que es justamente la pieza que se ve acá en pantalla. Es una corona de cerámica que pues a través de pistolas especiales, esta misma pues se va colocando directamente sobre la losa, y la pistola lo que hace es agregar una gran cantidad de energía que hace que se fundan los metales. La cerámica funciona como protección durante el proceso de soldadura y bueno, ya al final van quedando las piezas como ustedes las ven acá. Se quiebra esa pequeña coronilla de cerámica y ya tenemos lo que sería en el inciso A, esta de las primeras posiciones, que es justamente pues un pasador como tal que tiene pues una pequeña cabeza. Lo que garantiza esto es tener una sección más grande para una adherencia correcta. Si fuera y esto lo aclaro desde ahora porque hay mucha mala práctica algunas veces en las cuales, no me dejarán mentir, pues los que tenemos o tienen un poquito aquí de experiencia, ha sucedido algunas veces que más de alguien dice, mire, fíjese que yo voy a utilizar una varilla. Ah, perdón, este resultado. Yo voy a utilizar eh, una varilla doblada, por ejemplo. Incluso a veces utilizan hierro o varillas corrugadas porque pues obviamente genera una mejor adherencia con el concreto. Em, tiene más desventajas que ventajas en realidad. A lo que voy es de que hay que tener siempre las consideraciones adecuadas para aplicar los pasadores. De todo esto hay mucha literatura en realidad. ISC especialmente limita mucho eh, el tema este de los conectores. Eh, Acá entre nos les puedo decir que de manera rápida los pasadores de corte con forma cilíndrica y pues su cabeza esta que tiende a aumentar en diámetro.
es una de las geometrías que está normada, así como los perfiles tipo channel. Especialmente estos segundos se utilizan para puentes, porque generan una resistencia a corte muchísimo mayor que pasadores. No quiere decir de que en puentes no se pueda utilizar pasadores. No quiere decir de que en entrepisos tradicionales no se pueda utilizar perfiles channel. Pero para entrepisos de edificaciones, perfiles tipo channel serían muy grandes, muy robustos, es mucha resistencia para poca demanda, poca demanda relativa, perdón. Y los pasadores para puentes pues tienden a generar el doble de cantidad o vienen a pedir diámetros un poco mayores, etcétera, etcétera. Entonces, son de las formas aplicadas más comunes. También existen obviamente pasadores que son pues, como estos angulares. Lo único es de que no es de las formas recomendadas por ICC. Nuevamente es una recomendación. Cada quien es libre de hacer lo que desee en la norma, pero nosotros siempre les vamos a recomendar lo que, lo que nos consta, lo que trabajamos, lo que sabemos que funciona, ¿sí? Y lo que avala la norma, especialmente. Casi siempre la normativa ISC en algunos apartados indica, miren, esta es la opción uno y la opción 2 de trabajar, pero si usted gusta crear una tercera o cuarta opción, media vez la demuestre a través de ensayos, puede usted utilizarla. El problema está en que estamos pues, un poco escasos de laboratorios acá en nuestros medios, entonces generalmente pues, es más aconsejable irnos con las viejas conocidas, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo funciona? Pues obviamente yo voy a tener estos pasadores, y aquí nos vamos a enfocar ahora aquí en la imagen de este señor. Está aplicando el pasador, vamos a ver si se logra observar acá. Está aplicando justamente en, en la losa cero. Vamos a hacer aquí igual ustedes pues pueden ir viendo ahí en la presentación. Se logra apreciar justamente el pasador de corte junto con su colonia de cerámica directamente sobre la losa cero. Pero si ustedes se dan cuenta, la ubicación del operario en esta ocasión es justamente alineada. Él va a ir colocando pasadores más o menos en esa tendencia. ¿Y qué es lo que sucede? Que pues seguramente ahí hay una viga o una vigueta. Entonces, ¿qué trata de hacer la distribución de estos pasadores que son los que hablamos? Pues ir logrando establecer una sección compuesta, obviamente con la vigueta como tal, ¿verdad? Entonces, eso es lo que permite eh, ir conectando estos dos materiales tan diferentes. Dentro de las otras consideraciones que hay que tener, especiales que hay que tener, eh, cuando nosotros vamos colocando pasadores de corte, pues obviamente la garantía de la soldadura que debe de tener esta pieza debe estar certificada por AWS. Generalmente, si, pues como en cualquier otro sistema compuesto, si no tenemos una adecuada conexión entre nuestros elementos, el problema especial va a ser de que no vamos a lograr eh, compartir o la compatibilidad tanto de formaciones como esfuerzos, que vamos a ver ahora más adelante. Estas figuras, miren ustedes, que se las he ido dejando acá, tienen referencia con el libro de Alacero, ¿sí? Entonces, si ustedes también desean ir consultando más adelante, pues ahí tienen el número de figura, incluso así como estas otras, pues las pueden ir observando más adelante, ¿sí? Obviamente, al finalizar el capítulo 1 de la quinta edición de diseño sismoresistente en hacer, justamente aquí está, miren, no habla mucho de diseño, solamente habla un poco acerca de los alcances que tiene este tipo de elementos, pero de alguna manera pues nos sirve como buena referencia, ¿sí? Aquí tenemos otros esquemas que aparecen ahí mismo, pues se los presento para que puedan profundizar más adelante, después ustedes por su cuenta. Pero básicamente refiere a cómo puede ir distribuidos los pasadores. Por ejemplo, acá en la figura 1.41, que está pues justamente en la página
Y vamos a ver aquí. Está en la página 33. No, 34 es, perdón. No, discúlpenme. Es la página 35, perdonen ustedes. Pues justamente aparece una sección de losa compuesta. Y por ahí para que nos quede claro cómo es de que trabaja este sentido de la losa acero. Si ustedes se fijan, aquí tenemos dobles líneas en color rojo. Pues más o menos esas dobles líneas representan a lo que se le conoce como cresta, ¿sí? La parte superior, cresta y valle, que sería la parte inferior, es decir, la parte cóncava, y la cresta pues sería la parte convexa, ¿sí? La parte convexa. Aquí tenemos en una planta como vigas principales las dobles líneas en color azul, obviamente, y las crestas y los valles pues van distribuidos con la doble línea de color rojo. Si nosotros generamos un corte en B, lo que vamos a tener es de que sobre una viga principal, así como aparece esta, ojo, que es una viga principal, pero está en el sentido longitudinal de la viga principal es paralelo al sentido de la cresta y valle. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque obviamente solo cuando es así podemos tener una coincidencia sobre el patín de la perfilería y pues ya los conectores obviamente alineado al, al patín y, y al valle de esta misma luz acero, ¿sí? En cambio, si nosotros hacemos un corte en A, que sería esta parte superior, pues obviamente lo que vamos a tener es cierta incidencia dependiendo de la ubicación de los valles, así como la distribución que a la larga nos genere nuestro cálculo. ¿Sí? Bueno, si es así, ya para ir comprendiendo un poquito cómo es de que va trabajando, la losa acero generalmente viene, vamos a ver, si nosotros tomamos la referencia de una losa maciza. Una losa maciza de concreto reforzado, pues obviamente lo que va a tener es de que las varillas, generalmente en camas inferiores, o del eje neutro para abajo, esas varillas son las que tratan de llegar a producir un esfuerzo resistente a tensión. Y pues obviamente de ese eje para arriba, como pues son losas en flexión, vamos a estar recibiendo esfuerzos a compresión. Bueno, pero en el caso de la losa acero, como nosotros tenemos una lámina, que es esta precisamente que tenemos aquí en esta gráfica, eh, siempre con las corrugas, como les mencionaba, que era la que hablábamos que podía venir en varios calibres, 18, 20, 22, ¿verdad? 24 es muy raro, pero sí existe. Pero como les decía, 20-22 es como lo más comercial acá en nuestros medios. Este calibre pues obviamente genera cierta diferencia de espesores, que es más o menos lo que nosotros veíamos la clase pasada. Pues más o menos viene dentro de este documento se les compartió ahí en la semana 4. eh, Más o menos estos son los calibres pues, que se tienden a manejar, ¿sí? Mientras yo tengo un calibre más bajo, pues obviamente voy a tener más espesor de metal. Esto, al final de cuentas, lo que produce es de que mi sección entre viguetas, que está resistiendo a la tensión, pues va a ser más grande. Voy a tener más área de acero y con esto pues resistir mejor esa fluencia. Y en la parte superior dejo concreto, pero ojo, este concreto eh, mm, generalmente debe de llevar un acero por temperatura, ¿sí? Esto es un chequeo pues, básico de ACI. Entonces, casi siempre se logra controlar muy bien y de manera rápida con electromallas, ¿sí? O mallas electrosoldadas. Funcionan muy bien y muchas veces sí puede llegar a pasar que sobre vigas principales, vamos a ver acá, dependiendo de cómo estén ocurriendo mis momentos, si nos enfocamos en la losa, tenemos aquí donde aparece losa compuesta, la palabrita losa compuesta,
Pues obviamente, más o menos si se logra alcanzar un empotramiento perfecto acá, pues sobre esta viga estamos llegando a alcanzar un diagrama de momentos aproximadamente similar a esta gráfica, ¿sí? Bueno, pues lo que pasa está en que estos momentos en la parte, este momento, perdón, en la parte inferior se controla muy bien con la sección compuesta. Obviamente aquí estoy hablando sobre la viga principal, entonces aquí la viga es la que tiene que resistir todo este momento actuante. Pero ahora bien, cuando nosotros vamos a tener una sección compuesta, precisamente por estos puntos donde el momento tiende a estar invertido, muchas veces se colocan algunos bastones sobre estas vigas, ¿sí? Eh, Porque precisamente, bastones me refiero a varillas de acero corrugado, eh, ya directamente sobre vigas principales. Porque obviamente ahí es donde llegan a caer mis momentos que de alguna manera no tienen debajo del, perdón, sobre el eje neutro de la sección, pues tanto acero para resistir esa gran demanda que puede llegar a ocurrir. Estos diagramas pues va a ser mucho más sencillo verlos en el modelo de ITAF, ¿sí? Pero obviamente vamos a aprender ahí a hacer algunos cálculos ahí a mano, ¿ok? Bueno, entonces, si nosotros seguimos avanzando, eh, podemos tener, por la misma distribución de que no siempre los ejes va a estar pues exactamente alineado, algunas veces podemos llegar a tener este tipo de incidencias sin obra. Bueno, como todo, ¿no? En los libros siempre nos lo muestran muy idealizado, pero este escenario A, créanme, es más común de lo que parece, pero algo que debemos nosotros de procurar siempre es de que los aceros tienden a tener un pequeño canal o un pequeño sobresalto que de hecho sirve para que cuando finalice la losa cero uno pueda amarrar con la siguiente, porque obviamente hay necesidad de colocar traslapes. Entonces, lo ideal es de que podamos estar separados y casi siempre la medida tiende a dejar alrededor de 1 pulgada libre este conector, eh, perdón, permite dejar conectores a 1 pulgada libre de este pequeño canal que aparece acá, ¿sí? Eh, Vamos a ver, nos preguntan en la presentación, ¿la viga principal está paralela? Vamos a ver, en la presentación la viga principal está paralela a la canal de la lámina. En ese caso la lámina no carga sobre las vigas principales y la losa cero trabaja unidireccional. Entonces, ¿por qué son vigas principales? A ver, asumiría yo que se refiere, asumo yo que se refiere a esta. Vamos a ver, está paralela al canal de la lámina, este. Ajá. En este caso, la lámina no carga sobre vigas principales. Sí, correcto. Aquí, a como está dispuesta la distribución de los canales, justamente vamos a ver, sobre esta viga y esta viga está generando un mayor efecto de carga. Eso es un hecho. Porque obviamente el aporte de la sección compuesta, vamos a ver, si nosotros acá dividimos una pequeña línea discontinua, imaginen ustedes qué es eso, vamos a tener acá, pues obviamente una distribución en este sentido de carga, ¿sí? Toda la carga que recibe estas 4 esquinas de sección de los aceros, pues obviamente están distribuyendo, en el caso hacia arriba, sobre la viga principal, es decir, esta, la BP, que va alineada a todo este eje, y sobre una viga secundaria, que sería esta, sobre B secundaria. Todas las los aceros solo cargan en un sentido, no pueden cargar en cuatro. No pueden ser, no pueden cargar en los dos sentidos, sería, perdón. Como cuando nosotros veíamos losas macizas y por ejemplo teníamos doble sentido de carga y pues hacíamos aquí la distribución de los pañuelos, eso no es posible, ¿verdad? Entonces, lo que sí hacemos nosotros acá es de que proveemos de que cargue
justamente como aparece en pantalla. Pero aquí viene algo importante. Miren, cuando nosotros estamos generando el sentido de carga, noten ahora las vigas que van a ir en color verde, por favor. ¿Qué tenemos? Pues obviamente esta viga en verde, esta otra viga en verde que es una principal, aquí tenemos una secundaria, y pues obviamente esta que tenemos al final. Esas cuatro, de alguna manera, están recibiendo cada una del lado superior e inferior, lado de arriba y lado de abajo, como está la exposición aquí de la presentación, están recibiendo la carga distribuida. Entonces, a pesar de que las vigas principales, que están horizontales, sí reciben carga de la losa, pero estas vigas principales que tenemos en sentido vertical, ¿sí? Están recibiendo, pues en este esquema, una, dos, tres, bueno, obviamente la 1 y la 4 no, porque están en columna, ¿no? Pero por lo menos la 2 y la 3 están recibiendo esa carga puntual de la acumulación de lo que recolectó la viga secundaria a través de la losa compuesta, ¿sí? Entonces, de hecho yo le diría, a pesar de que a nivel de esquema pareciera ser que las vigas principales que están horizontales son las que más cargan, en realidad las que están llevándose más carga al final de distribuir aquí todo el esquema tienden a ser las vigas principales que están en sentido vertical. Nuevamente va a ser tal vez un poquito más fácil ver esto en ¿cómo se llama? Con los diagramas, ya generando un modelo, ¿verdad? Lo que sí voy a hacer cuando lleguemos a ese punto del modelo es generar los diagramas con ¿cómo se llama esto? Eh, en meetups, ¿sí? Así los podemos ir visualizando ahí sin problema. Bueno, entonces, ahora, ¿qué pasa en este escenario? Si nosotros, digamos, tratamos de hacer una radiografía a qué ocurre con las vigas de sección compuesta, pues vamos a tener eh, un efecto en el cual, si por ejemplo estuviera solamente el concreto por su lado, aquí vamos a hacer un pequeño cambio, aquí solamente el concreto, eh, y pues el concepto es el siguiente, de que si de alguna manera solo tiene en las placas de metal, trabajan por pura fricción. Entonces aquí los esfuerzos están representados a través de estas flechas que van en sentido vertical entre los materiales, ¿sí? Pero el detalle es de que a pesar de que el sentido de carga, ahora veamos aquí, basados en el concepto de la adherencia, si nosotros tenemos algún, algún elemento que permita justamente la adherencia y la transmisión de esos esfuerzos, que en este caso serían estos pasadores de corte que nosotros tenemos acá, pues que garantizamos de que ellos van a ser los que van a estar llevándose ese esfuerzo opuesto al sentido de la aplicación de la carga. Entonces, si esto es así, nosotros acá tenemos de que si la losa fundiéramos incluso con una losa cero, pero no está conectada a la viga, el problema es de que cada una, si nosotros hacemos una división aquí justamente a la mitad de una viga simplemente apoyada, esta es una viga idealizada por supuesto, y justamente hacemos un corte a L medios, pues ¿qué es lo que va a pasar? De que obviamente vamos a tener una losa de concreto, ¿sí? Que sería esta, una losa de concreto, trabajando y deflectándose solita por su cuenta, así como también una viga de metal, ¿sí? Aquí una viga de metal que también está trabajando solita por su cuenta. Cada una, pues obviamente, del eje neutro va a tener una parte aquí a tensión y pues obviamente otra, perdón, aquí disculpen, una parte a compresión y pues obviamente una parte aquí a tensión, ¿sí? Para la viga de metal, porque ella solita se está deflectando, así como también de la losa de concreto, aquí tendríamos compresión y aquí abajito tensión. Pero ahí no estamos sacando el mayor provecho ¿cómo se llama? De los elementos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Pues obviamente, si
aprovechamos ese material y generamos una acción compuesta, siempre con una división a L medios, ante una carga uniformemente distribuida, y pues como dicen por ahí, al César lo que es de César. Los esfuerzos a compresión mejor se los pasamos a nuestro concreto, ¿sí? Que sería el que mejor puede resistir este tipo de esfuerzos. Muy bien. Y si nosotros nos vamos ya un poco más finos con qué ocurre a nivel de diagramas, pues obviamente vamos a tener un comportamiento en el cual cuando no hay interacción, pues aquí cada pieza va por su lado, cada una tiene sus propios diagramas, que era lo que vimos en la diapositiva anterior. Pero, y esto pues obviamente genera un deslizamiento que también va a producir cierta fricción. Aquí este diagrama no es del todo realista, tal vez le haría falta aquí una fuerza opuesta a la flexión, que sería una pequeña fricción, ¿no? La losa siempre va a pesar, pero es algo idealizado, por supuesto. En cambio, si nosotros ya estamos analizando una sección compuesta a través de pasadores de corte, es decir, con una interacción, pues obviamente el eje neutro plástico acá nos va a permitir de que por lo menos la mayoría de esfuerzos a compresión queden en la losa. Les digo por lo menos porque pueden suceder, de hecho, tres diferentes opciones o posibilidades en las cuales el eje neutro quede justamente sobre la fundición de la losa, quede sobre el patín o quede en el algo, ¿verdad? Y sí, Álvaro. ¿Sí? Con respecto a la normativa, creo que es la ISC, menciona las tres ubicaciones para colocar el pasador de corte. Ujú. Esto realmente cómo afecta el comportamiento general, y porque si no mal recuerdo está la parte fuerte, está la parte débil y está la parte intermedia, pero no especifica, o por lo menos yo no he encontrado muy a detalle cómo es que afecta directamente el comportamiento de la losa o el comportamiento de la acción compuesta. Correcto. Ya, ahora le muestro. A lo que se refiere nuestro compañero es, permítanme, vamos a ver aquí si logró. A ver, un segundo. Voy a traerles un pequeño esquema, ¿sí? ¿A qué se refiere eso del sentido débil o fuerte? Miren pues, fíjense ustedes que precisamente hay un sentido, estos son, hablando de la posición en la que pueden estar los pasadores de corte. Imagínense ustedes que ya nosotros hicimos el corte de este diagrama, estamos viendo dónde es de que va a caer ese esfuerzo acortante como tal, dónde podríamos tener cabalmente esa posición débil o fuerte, pues depende mucho del sentido hacia donde se esté deflectando la viga. Obviamente, esto va a suceder, digamos, de donde teníamos el esquema de la diapositiva pasada, donde pues nuestro otro compañero nos preguntaba. eh, Habría que determinar dónde se deflecta más, pero si por ejemplo la deflexión estuviera en el sentido, eh, vamos a ver si me ubico, en el sentido perpendicular a las vigas secundarias, pues ahí lo que va a ocurrir es de que todos los pasadores de corte que estén en esa viga secundaria, no sé cómo mostrarles aquí, pero tal vez sí, bueno, luego regresamos ahí al esquema y este comportamiento se los explico por ahí, para no estar cambiando entre una ventana y otra. Pero básicamente hace referencia a que ya cuando usted genera sus diagramas, si usted tiene justamente este sentido de aplicación, pues obviamente la forma en la que desde un punto pivote está actuando este espacio de toda la sección compuesta, vea que acá, para poder indicar que es un sentido fuerte, por lo menos 2 pulgadas
son las que deberían de trabajar oponiéndose a ese cortante. En cambio, si por alguna razón no se identifica de manera correcta el sentido en el cual va a estar el cortante, que pues nuevamente fuese en este sentido de carga, lo que va a ocurrir es de que si usted lo deja muy cercano aquí a este pivote de la sección compuesta, pues no tiene tanto brazo, por decirlo así, como para oponerse a, esa, a, esa, a ese cortante. ¿Sí? Espero haberle podido aclarar ahí. Sí, ¿Sí? o sea, realmente mientras más concreto haya desde el Correcto. punto aplicador de la fuerza, más se podría decir que tiene mayor capacidad, que es a lo que hace referencia a la normativa. Así es. ¿No? Okay. Excelente, gracias, ingeniero. Claro. A la orden. Vamos a ver. Entonces, si nosotros seguimos viendo por acá, bueno, ya pasamos a qué tanto puede afectar o qué tanto puede influenciar, perdón, ya a un nivel de estados límite de servicio. Pues que tenemos que solita la sección, miren, aquí tenemos, sí, perdón, dos ejes principales. A mayor momento flexionante, vamos a, y aumentamos la flecha proporcionalmente. Solita la sección de acero como tal, ¿sí? Pues obviamente va a tener cierta resistencia hasta antes de que empiece a deflectar, ¿sí? Por ello vienen aquí los diferentes esquemas que tenemos en este punto. En cambio, si nosotros ya le permitimos a la sección compuesta pues un apuntalamiento, ¿sí? Un apoyo temporal, pues obviamente vamos a permitir que la sección solita, previo a que empiece a trabajar de como una sección compuesta, va a tener también una mayor capacidad y un mejor compartimiento de estos diagramas. Precisamente por ello aquí se muestra el sentido en el cual pues un diagrama suma a otro, porque al momento de que uno apuntala como una losa tradicional, eh, permite que la viga no deflecte. Es decir, que la viga todavía no va a empezar a trabajar a una flexión, sino que hasta después que se retire el apuntalamiento. Ahora bien, aquí hay tres puntos importantes que hay que tener en cuenta. El primero es la losacero, de hecho está pensada, y aquí creo que me salté ese punto, aquí está, en que sea rápida para montaje, ¿sí? De que obviamente se garantice y se aproveche la sección compuesta y que también permita resistir esas, pues, esas solicitaciones, ¿verdad?, que vamos a tener sobre la estructura. Pero especialmente esto de la rapidez de montaje era lo que les mencionaba en la clase pasada, porque obviamente vamos a tener de alguna manera una losa que puede ser eh, autoencofrante, ¿verdad? Ella misma no necesita, si es que su demanda a nivel de fase constructiva, no necesita entonces resistir tanta flexión, ¿sí? Hay varias disposiciones que hay que controlar. De hecho, creo que sí nos va a dar tiempo de ver unos pequeños cálculos para que ustedes puedan ir revisando estos puntos especialmente. Pero básicamente lo que se busca es de que si nosotros llegamos a no tener tanta demanda durante fase constructiva, la losa cero podría ser de que ella solita, sin necesidad de apuntalar, pueda llegar a resistir precisamente esa demanda de momento que nosotros debemos aplicar, ¿sí? No hay tanta variación y al final de cuentas, tanto el comportamiento sin apuntalar como el apuntalado van a llegar a intersectar en un momento en el cual el momento pues es el mismo, esto ya sería en fase de servicio, y producen la misma deflexión. ¿Okay? En viguetas, especialmente la forma en la que se conecta para permitir y garantizar el comportamiento de, de la sección compuesta es de que generalmente las viguetas se liberan de una transmisión de momentos. Y aquí, pues, si digamos, traemos mucha experiencia en diseño de concreto, cuando alguien le dice a alguien que solo ha trabajado diseño de concreto,
que unas vigas pues solo van a estar conectadas para resistir cortante, más no transmitir momentos, pues siempre puede ser un poco chocante. ¿Y qué es lo que se busca acá? Que nosotros a través de una conexión sencilla, generalmente se da a través de pernos. Alguien en la clase pasada también preguntaba si podía ser a través de soldadura. Sí, también se puede, sin ningún problema. Pero básicamente nosotros lo que llegamos a tener acá es, vamos a ver aquí, vamos a verlo aquí rapidito. Si nuestro eje, si nuestro eje neutro, pues fuese el que tenemos acá en línea roja, vamos a ver, por la forma en la que está conectada, pues obviamente solo vamos a tener un diagrama, pues más o menos, perdonen ustedes las líneas, ¿verdad? Pero vamos a tener un diagrama, obviamente con una carga distribuida y pues posterior a ello una reacción acá. Por lo tanto, el diagrama del momento pues sería sencillo, ¿no? Más o menos sería un patrón, pues dependiendo de la convención hay de signos, pero sería bastante simple. No transmite momentos, por lo tanto, generalmente estas piezas tienden a ser perfiles pequeños. Si hablamos de perfilería de molino, hablemos perfiles W10, W12, eh, por ahí, ¿sí? Y generalmente poco libraje. Les digo esto porque cuando hagamos el modelo, pues más o menos esa va a ser la referencia que nosotros vamos a tener para ir trazando algunos perfiles. Obviamente, si nosotros no controlamos este sentido de qué tanta flecha o qué tanta deflexión se puede obtener al apuntalar o no, lo que va a pasar es de que obviamente nosotros cuando estamos trabajando en la fase constructiva debemos de colocar o verter concreto sobre la vigueta y la sección compuesta. Solo que ahí todavía no es sección compuesta. La sección compuesta se dará sí y solo sí el concreto pues ya fraguado a través de acelerantes o de la forma tradicional, pero una sección compuesta va a ser solo, bueno, por ejemplo, si yo estoy diseñando una losa acero con una fundición de un concreto 4000, eh, pues esa sección compuesta se va a dar cuando el concreto alcance esa resistencia. Eh, Antes que eso, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar si, por ejemplo, nuestra vigueta no está diseñada para, o sea, puede tener bien sus pasadores de corte, puede estar bien calculada y demás, pero si va a deflectar más de lo permisible durante el proceso de fundición, solo el peso del concreto fresco lo que va a hacer es de que la va a deflectar. Entonces, pues obviamente va a producir una pequeña deflexión acá, de tal manera que como uno está en la parte superior o digamos el supervisor de obra está pues, solo revisando que se alcance el nivel de fundición y muchas veces pues aquí ocurre el clásico no es que se me fue un poco más de concreto del que había pensado o echarle la culpa a los proveedores, no es que ese camión no venía completo, ¿verdad? Entonces, no es tanto que haya hecho falta volumen de concreto, sino que se fue más del volumen, precisamente porque el espesor final, debido a la deflexión de esa vigueta, no fue controlado. Se deformó y obviamente una forma cóncava. Esto pues obviamente no va a trabajar de manera adecuada y pues eh, va a generar resultados que no son los esperados, obviamente. ¿Sí? Eh, Vamos a ver que pues también ya en este último esquema que tenemos en la parte inferior derecha, vamos a contar con qué va a ocurrir con el tema de la sección compuesta, hablando sobre una escala de tiempo, aquí en el eje horizontal, y la deformación unitaria. Pues obviamente cuando nosotros empezamos a trabajar, va a ocurrir una deformación elástica instantánea, por supuesto. El concreto, si es de que no tiene un apuntalamiento, va a recibir entonces una pequeña deformación. Es elástica, ¿sí? Porque no ha excedido lo permisible, pero también va a tener va a ser un punto en el cual pues nosotros debemos de
encontrar cómo es de que va a ocurrir la deformación unitaria en esta sección. Nosotros aplicamos concreto fresco, ocurre automáticamente una deformación elástica instantánea, ¿sí? Luego, conforme pues va ocurriendo el paso del tiempo, empieza a alcanzarse entonces una deformación unitaria por fluencia, ¿ya? Dependiendo de cómo vaya a trabajar esta sección, si que fue apuntalada o no, pues esto obviamente va a regresar, digámoslo así, o no, esa deformación que podíamos tener. Baja, sí, solo sí, yo llego a tener perfiles o escenarios como este primero. Si ustedes se dan cuenta acá, el escenario, el primer escenario donde tenemos una línea guía, pues que tuvo, o cuál es la propuesta en este punto, de que la vigueta ya llevaba cierta contraflecha, ¿sí? La contraflecha, que es un concepto que se maneja bastante, por ejemplo, en puentes, pues obviamente proviene de la geometría de un arco, ¿no? Un arco, por defecto, perdón, por definición básica, pues obviamente lo que hace es cualquier carga distribuida o carga puntual, lo que hace es de que a través del arco la va a distribuir en sus dos puntos de apoyo, ¿sí? Entonces, este concepto pues se fue mejorando, se fue afinando y ya al momento de trabajarlo hacia puentes o hacia perfilería de acero, ¿por qué acero? Generalmente permite luces muy grandes, entonces para no tener una necesidad de actuar desde ya con el mismo peso propio del elemento, es de que se proveen contraflechas, así como también concretos presforzados o postensados, o las viguetas y bovedías. Si alguien ha trabajado acá vigueta y bovedía, se dará cuenta que las viguetas casi siempre tienden a venir pues ya de alguna manera como cóncava, como eh, convexa, ¿sí? Entonces, obviamente cuando uno empieza a jugar un poco con la geometría, permite contraflechas, eh, también pues puede optimizar un poco más todavía este recurso que es bastante provechoso, ¿sí? Si nosotros evaluamos ya qué va a ocurrir en los estados límites de resistencia, pues obviamente las formas de fallo, cuáles pueden ser. Si ustedes se recordarán de las gráficas que habíamos platicado la semana pasada, ahí un poquito acerca de las vigas y cómo trabajaba eh, la sección cuando plastificaba, pues ¿qué puede ocurrir? Si yo me salgo aquí tengo una sección de viga, ¿sí? Que pues obviamente está sometida a esfuerzos a flexión. Si yo excedo el rango permisible o la deformación que permite el concreto, pues obviamente el concreto se va a fisurar. Esa es una posibilidad de fallo, ¿sí? Es decir, alcancé la resistencia a compresión, la excedí y ¿quién falla ahí? Pues el concreto. En cambio, si yo excedo la fluencia por mucho y el concreto pues todavía obviamente la deformación que está sucediendo es menor a la deformación unitaria, pero mi esfuerzo de atención está excediendo el rango de lo permisible, pues yo ya empiezo a tener una sección que está empezando a plastificar, donde mi esfuerzo del metal empieza a exceder el esfuerzo permisible de mi fluencia, ¿sí? Eh, y pues obviamente si fallan las dos piezas o no están compartiendo ese tipo de deformaciones, pues lo que ocurre es de que cada una falla por su lado, ¿sí? ¿Cómo pueden fallar ya las secciones compuestas? Digamos un caso muy extremo en el cual el pasador agrieta porque el esfuerzo acortante era demasiado y termina rompiendo la fundición, normalmente deforma y fractura de tal manera que se pierde la sección compuesta. Entonces, pues la norma al final de cuentas lo que nos establece es de que la resistencia nominal de estas secciones compuestas debe ser determinada a partir de este método de distribución de tensiones plásticas o el método de compatibilidad de deformaciones. Miren, pues, en el de distribución de tensiones plásticas, lo que nosotros tenemos acá es de que la resistencia nominal, nosotros debemos de hacer una suposición, ¿sí?, en la cual los componentes de este acero están alcanzando la tensión de fluencia, el FI.
en tracción obviamente o en compresión, ¿sí? Pero de alguna manera está llegando a ocurrir el FIE. Esa es la manera en la que nosotros más o menos buscamos una tensión plástica, ¿sí? Pues de que plastifique toda nuestra sección. Y que los componentes de concreto, es decir, toda la fundición de la losa, pues debido a las fuerzas axiales, es decir, a esa compresión que está ocurriendo en ella, están alcanzando, pues obviamente, esa deformación del concreto que, según se recordarán ustedes de ACI, pues es de 0.85 F', ¿sí? Que es, si ustedes se recordarán de los diagramas, era la forma de idealizar ese rectángulo de esfuerzos que ocurrían aquí en el extremo. Y en el caso del método de compatibilidad de las deformaciones, pues se debe suponer una distribución lineal de estas deformaciones en la sección, eh, con una deformación unitaria máxima del concreto en compresión, ¿verdad? Esta es la deformación unitaria, o también se puede escribir como milímetros sobre milímetros, cualquiera de dos. Este caso debe ser utilizado para determinar la resistencia nominal de secciones irregulares y para aquellos casos donde el acero no exhibe un comportamiento elastoplástico, es decir, secciones no compactas. Entonces aquí por ello era lo que les mencionaba y la pequeña encuestita que pasábamos la clase pasada, en la cual si sabíamos determinar pues cómo iba el tema de una sección compacta o no. Por aquí les agregué en las tablas que les permiten a ustedes, aquí ya se las coloqué en español. Si se recordarán ustedes, hablábamos de que estos eran elementos sin arrastrar o unstiffened, y esta parte inferior pues eran los arrastrados o los atiesados, ¿verdad? Que esta es la traducción en español, eh, que de alguna manera también tiene las mismas ecuaciones que veíamos la clase pasada, pero obviamente, y bueno, aquí tal vez sí vale la pena que siempre revisen ahí los videos que les cargué en Classroom, a lo mejor eso les puede ayudar, eh, porque pues obviamente ahí se hace el chequeo paso a paso de ver cómo una sección es compacta o no. Pero por lo menos para la distribución de tensiones plásticas, eh, que es ese método que nosotros pues vamos a utilizar, porque casi siempre vamos utilizando perfilería de molino, ¿sí? Tal vez el método de compatibilidad de deformaciones es más recomendado para secciones más grandes, tal vez puentes. Obviamente en un puente no se tiende a tener una viga tradicional, ¿sí? Podemos llegar a tener vigas de 2 metros de altura, eso es bastante, bastante grande. Entonces ahí lo que se produce es un comportamiento en el cual, si nosotros lo hiciéramos a través del método de distribución de tensiones plásticas, pues obviamente lo que haríamos es nunca lograr igualar la compatibilidad de estas deformaciones. Entonces, bueno, sí se puede, pero es un poquito más complicado. Entonces, si quieren verlo de alguna manera, ahorita lo que vamos a aprender es hacer como es está pensada esta presentación para diseño de sistemas de entrepiso, que es lo que a mí me corresponde, pues vamos a ver solamente distribución de tensiones plásticas, pero pues se los expongo de que existen dos formas de calcularlas, ¿sí? Si es así y nosotros seguimos trabajando siempre para un sistema de entrepiso, pues obviamente vamos a estar utilizando perfilería en molino. Esta es un poquito más sencilla de chequearlo, y también lo que hacemos es utilizar estas ayudas que nos aparecen en la normativa de ISC, eh, que pues si pasan todo este checklist, las piezas, es un poquito más fácil concluir de que sí tenemos secciones compactas o perfiles compactos. ¿Sí? Sí, sí, Rudy. Profesor, solo la consulta, ¿esas tablas en qué unidades de medida están? Estas que nosotros tenemos acá están en unidades inglesas. Ah, perfecto, sí, gracias, muy amable. Muy bien. Y ya pues pasando aquí, si nosotros analizamos qué características van a pasar durante el diseño de esta sección compuesta, tenemos varios parámetros que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, cuando ya empecemos nosotros a hacer algunos cálculos, vamos a ver acá, obviamente vamos a tener varias piezas distribuidas a ciertas longitudes.
De tal manera que, si ustedes se recordarán un poquito del diseño, o cuando en pregrado aprendíamos a diseñar vigas de concreto, eh, y analizábamos losas nervadas o vigas tipo T para sistemas de entrepiso, casi siempre se hacía una división, ¿verdad?, de la losa, de tal manera que una parte, obviamente superior, era la que iba a aportar la mayor capacidad de compresión, y la pieza de abajo pues era la que se iba a llevar toda la tensión. Más o menos va siendo una distribución muy parecida, eh, dependiendo de cómo sea el sentido de nuestros canales. Si nosotros estamos hablando de que aquí estamos cayendo justamente a aquella viga principal que teníamos en el esquema anterior, pues el conector va idealmente, como muy bien nos consultaba nuestro compañero, hay que tratar de buscar la posición fuerte. Eh, por estándar yo les diría traten de buscar siempre el centroide, eh, pero obviamente hay tiende a haber un pequeño canal, un resalte aquí en el perfil, y por ello pues es bastante adecuado buscar ese sentido fuerte, ¿verdad? Sí, Juan Carlos. Sí, Juan Carlos. Bueno, veo que por ahí levantó la mano. Vamos a ver si escribieron en el chat. Eh, bueno, a lo mejor ahí se le activó la levantar la mano. Ah, muy bien. Bueno, si no, igual puede escribirlo aquí en el chat, con mucho gusto. Claro. Bueno, mientras nos consulta, igual aquí en la otra pantalla, pues siempre voy viendo, ¿sí? Muy bien, y si fuese la distribución en el otro sentido, porque entiéndase que nosotros tenemos que colocar conectores tanto en viguetas como en vigas principales o vigas secundarias también, en todo debe de ir conectado en la mayoría de, de lugares donde nosotros podamos disponer de esta sección compuesta. Lo idóneo es entonces poder conectarlas, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos un pequeño esquema de cómo es de que está sucediendo tanto en el sentido aquí a sección, el esfuerzo, ¿sí? Ocurre generalmente a nivel de esfuerzos, pues ya un poco más puntuales sobre el pasador, un pequeño momento en la parte de la cabeza, que generalmente tiende a producir un pequeño cracking, aquí una pequeña fisura, ¿sí? Porque obviamente pues está doblando, que era más o menos lo que les decía hace un ratito, que casi siempre luego después de este punto de conexión se genera como un pivote que hace que rote la cabeza, ¿sí? Y pues obviamente todo el sentido de carga, que es la que está produciendo este tipo de comportamiento, es aquella que se va a poner pues a la deformación del entrepiso, ¿verdad? Y si nosotros lo analizamos en este sentido perdón, vamos a ver aquí, este sentido de la sección corresponde a este comportamiento, ¿sí? Disculpen, ahí yo creo que les referencié mal, ¿sí? Y la vista longitudinal aquí refiere a este comportamiento. Y pues, ¿qué ocurre? De que generalmente los conectores de corte que están distribuidos o dispuestos como aparece en nuestra sección, la mayor demanda que se está dando a cortante ocurre en la base, ¿sí? Entonces, yo les podría decir, los conectores que pues estén distribuidos alineados al canal de la lámina, al troquel de la lámina, especialmente esos no pueden fallar en la soldadura que les conecta. Eh, y estos que tenemos distribuidos acá, aquí en estas líneas en color verde, pues tampoco pueden fallar. Pero generalmente ellos, su forma en la que pudieran llegar a ceder es a través de un momento flector, que ocurre a nivel local, ¿verdad? En el tipo de unión. Y ya para terminar aquí esta parte,
qué recomendaciones o limitaciones de espacio podemos tener, porque también puede suceder de que no siempre dispongamos nosotros del diámetro y de la resistencia del conector requerido, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros podemos llegar a disponer de ubicar doble pasador, ¿sí? Las medidas estándar de un pasador, pues obviamente van, o las medidas a las que hay que prestar atención es a la altura, ¿sí? Que sería básicamente toda la altura desde la base que se va a conectar hasta la cabeza, y el diámetro, ¿sí? Pueden ser de 5 octavos, de 3 cuartos, de 1 pulgada, más o menos son las medidas comerciales acá en Guatemala. Eh, y las alturas están en función de qué espesor de losa vamos a tener, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo poco a poco cuáles son los más comunes. Eh, pero si en alguna ocasión pues llegan a estar ustedes limitados por eh, qué tipo de conector pues se encuentra eh, disponible en ese momento, y digamos si yo tengo alguno muy, muy pequeño o que no me logra suplir la necesidad de esfuerzos que yo estoy llegando a tener, puedo también disponer de ubicar un doble pasado. Si es así, las recomendaciones es de que o se puede colocar en paralelo, pero siempre respetando 6 veces el diámetro de separación entre ellos, y entre estas dos líneas, pues 4 veces el diámetro de pasador que nosotros utilizamos. En cambio, si se colocan en zigzag, por aquello de que ya sea un diámetro un poquito más grande y la separación entre ellas no me da los 4 diámetros, sino que a lo mejor como máximo 3 veces diámetro, esto generalmente ocurre en los de 3 cuartos o 1 pulgada, más o menos con patines de vigas que les decía, de perfiles W10, 12, librajes estándar, ¿verdad? Y libras pie estándar. Casi siempre esta distribución es una de las que resulta mejor. Pero obviamente esto ya es si yo llego a tener necesidad de duplicar la cantidad de pasadores de corte, ¿verdad? Eh, Vamos a ver, ahora sí, pues Juan Carlos nos pregunta, la duda es el concepto de qué es lo que vamos a calcular para cargar a los aceros. Si son las viguetas y la lámina, cargan en el sentido del canal. Entonces no deberían estar las viguetas perpendiculares al canal de la lámina. Sí, esa es la forma en la que nosotros lo vamos a ver, de manera que vaya en el sentido de su carga, ¿sí? De hecho, precisamente eh, el programa de, de ETABS, que a lo mejor algunos ya pues, lo fueron utilizando por ahí, han visto cómo ocurre precisamente el cálculo de esa sección, ¿verdad? Entonces, así es como se calcula, por supuesto. El resto de piezas que no vayan dispuestas de esta manera, pues se pueden calcular a través de esfuerzos permisibles, ¿verdad? Claro, con gusto. Muy bien, características en diseño. Como hablábamos hace un momento, si nosotros llegamos a tener una sección que no sea esbelta, eh, eh, el pandeo lateral o flexotorsión de la sección no control- que no controla el diseño debido a la presencia de la losa de concreto reforzado, la que además restringe el pandeo local del patín comprimido. A ver, ¿a qué voy? Como recordarán ustedes, hay un efecto que es la flexo, no, que es el pandeo lateral torsional. Eh, yo creo que Gonzalo pues también ya había explicado este punto, pero él hablaba, o pues el concepto es de que uno trata de restringir eh, tanto los patines superiores como patines inferiores, para que obviamente ante una carga muy elevada, si es una sección no compacta, pues ¿qué es lo que va a ocurrir? De que generalmente uno está cargando, pues a través de esa carga distribuida lineal, y a veces los perfiles tienden a pandear hacia un lado. Ese efecto o esa forma de falla es la que uno no desea. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Que va restringiendo, ¿sí? los patines para no dejar que la viga pandee para el lado izquierdo, el lado derecho, digamos, de esta sección transversal, sino que se mantenga siempre con su línea recta como tal y deforme hasta que plastifique. Pero
ese problema puede suceder especialmente cuando empezamos a tener almas que vienen a ser muy esbeltas, ¿sí? Entonces, eso es un cuidado que hay que tener especial para que no ocurra este tipo de fallas, ¿sí? Eh, que es justamente pues lo que venimos a tener acá. Hay un poco de variación justamente aquí con el tema de, de diagramas. Pero como les digo, como no vamos a ver esta otra forma de cálculo, sino solamente la primera, eh, pues puede ser no necesario aquí ubicarla, pero sí es importante de que sepan que existen varias formas de calcularlas, ¿verdad? Nuevamente, como estamos calculando para edificaciones, que es lo que en esta ocasión aquí a su servidor le compete, casi siempre vamos a estar trabajando secciones, eh, secciones compactas, ¿verdad? Eh, entonces, si ya empezamos a trabajar sobre edificaciones, lo que vamos a tener es de que cuando lleguemos justamente al punto de diseño por flexión, eh, el diseño de flexión en estas vigas con losa colaborante, que es otro nombre que se le da aquí a la losa cero, justamente cuando nuestra flexión es positiva, es decir, que es el sentido de carga tradicional, nosotros debemos de analizar tres casos en los cuales gobierne el estado límite de resistencia. Es importante que el alma del perfil sea compacta, de manera que podamos aplicar el procedimiento del diseño plástico, ¿sí? Vamos a ver, aquí ya empezamos a tener algunas ecuaciones que nos van a servir más adelante en una pequeña hojita de cálculo que vamos a hacer. No se preocupen, no es necesario que tengan instalado MATLAB, por ejemplo, también se puede hacer en un Excel. Con mucho gusto también al final de la clase se las voy a compartir. Em, pero especialmente eh, estas ecuaciones ahí las van a ir viendo y pues les vamos a ir colocando su nombre y apellido como tal. Eh, pero a lo que nos vamos a ir refiriendo y que debemos de empezar a tener en cuenta es de que, por ejemplo, cuando nosotros enfoquemos aquí en este diagrama, ¿sí? Si nosotros tenemos una viga simplemente apoyada, siempre bajo su carga distribuida longitudinal, debemos de buscar que para que el diseño por flexión se cumpla de manera adecuada, es decir, cumpliendo con, con uno de los dos métodos de diseño de la norma, por lo menos las secciones compactas debemos de garantizar de que van a plastificar, que era lo que les decía. No podemos tener, y esta primera limitante la propone la norma para que justamente cuando estén deflectando las vigas, todas deformen de manera como una flexión tradicional de una viga, ¿sí? No que alguna pues tome una deformación de un patín para un lado y otra se vaya para el otro lado contrario, etcétera, etcétera. Porque esto lo que garantiza es de que no vamos a tener una sección que ante demandas elevadas se comporte como nosotros lo planeamos. Si nosotros no tenemos secciones que sean compactas, es decir, que no plastifiquen, el comportamiento que puede llegar a ocurrir en estas vigas o elementos a flexión es impredecible. Entonces, lamentablemente, eso es lo que no permite la norma que nosotros hagamos. A nivel de concreto, ¿sí? Debemos de garantizar de que se va a cumplir la compresión a través de, pues obviamente, esta ecuación viene de ACI, que sería básicamente, aquí sería B por T, ¿no? Que es el área de concreto por el F'C por punto 85, ¿sí? Y la resistencia de corte de los conectores, recuérdense que es uno de los escenarios más críticos que ya vimos. Justamente, los conectores surgen a través de la sumatoria, es decir, mientras más conectores nosotros tengamos, más valor de Qn vamos a tener. Qn significa la resistencia corte de un conector, en la cual, pues obviamente, miren que aquí de entradita ya dividen a la mitad o pues multiplican por 0.5 el valor del área ¿cómo se llama? Del pasador o del stud o eh, del conector, lo dividen a la mitad. Esto tiene también relación a un diagrama que vamos a ver en un ratito. Esto lo multiplicamos por la raíz de F'C y ojo que acá esto puede ser un poco eh, curioso llamar la atención, pero si se dan cuenta,
estamos hablando de la resistencia que ofrecen los pasadores de corte o los conectores. Pero justamente el valor que se utiliza para calcularlos es la resistencia que provee el concreto. Precisamente porque el concreto, entre el concreto y el conector, el primero que fallaría en estas formas de falla que veíamos acá, el que falla primero es el concreto, es el que primero fisura. Y fisura a través de una proyección del área del pasador de corte. ¿Sí? Entonces, precisamente, la resistencia que el conector puede ejercer va a ser el área de ese mismo conector, pero multiplicado por la raíz de F'C por elasticidad del concreto. ¿Sí? Esto debe ser menor o igual a algunos parámetros que vamos a ir viendo también en el cálculo. ¿Sí? Y también tenemos, si es de que fuese algún, algún elemento tipo canal, pues obviamente va a producir un área un poco diferente. Entonces, si utilizamos tipo stud o tipo conector, que era el que veíamos en la gráfica, pues que básicamente es este que tenemos por acá, ¿verdad? Que es como un clavo muy grueso, pues obviamente utilizamos el primero y si utilizamos un canal, utilizamos el segundo. El segundo no lo vamos a ver porque pues es para un eh, conector tipo channel, tipo canal, ¿sí? Que es ya un poquito más robusto. ¿Sí? Aquí nuevamente tenemos la distribución de, a través de este comportamiento de la viga simplemente apoyada, cómo se va a dar a través de la garantía de que sí estamos ejerciendo esa compatibilidad de esfuerzos. Y precisamente es porque como estamos apoyándonos en que el pasador de corte sí o sí va a trabajar de manera correcta, pues obviamente sobre el eje neutro, nosotros vamos a tener en la parte superior esa resistencia a compresión, pero puede ser que si nosotros, vean ustedes acá, aquí en el primer escenario, que es el escenario tipo A, que también se evalúa en la hoja de cálculo, lo que tenemos es de que justamente el eje neutro, y esto sería el caso idóneo, ¿sí? Lamentablemente no siempre se da, pero en el mejor de los casos es de que el concreto, solito el concreto está a compresión y todo el perfil de acero está a tensión. ¿Sí? Puede ocurrir un escenario B, donde el eje neutro empieza a bajar y una parte del patín va a quedar a compresión y la otra parte, aquí lo ejemplifican a la mitad, pero justamente vean ustedes que cuando tenemos el eje neutro y sobre él ocurre un pequeño rectángulo, una pequeña franja que aquí se va a estar desarrollando en más o menos aquí alineado aquí a esta área, perdón, vamos a ver, aquí se me acabó un poco esto. Vamos a ver, aquí esta pequeña franjita en color verde y bueno, toda esta área va a estar trabajando pues justamente aquí a compresión, pues lo que vamos a tener es de que va a ocurrir un aporte del concreto a compresión, pero también una pequeña porción del patín de metal pues va a estar aportando esa compresión. Eso puede ser uno de los casos. ¿Sí? Y ya por último acá, también podríamos llegar a tener el caso en el cual, pues si nosotros seguimos teniendo una demanda un poco mayor, más elevada, puede ser que acá también ocurra que el área de compresión en realidad abarca obviamente toda la losa cero, eh, excede el patín, pero también una pequeña área aquí, que más o menos aquí va en relación aquí a este eje, ¿verdad? Entonces vamos a tener mucho más aporte de resistencia a compresión del perfil de acero y del de concreto, pues una pequeña parte, ¿verdad? Eso puede ser también. Muy bien. Entonces acá eh, es más o menos los escenarios que podemos tener y el aporte que esos conectores nos pueden dar. Eh, ¿Por qué revisamos la resistencia cortante? Eh, Porque obviamente, pues basados en la distribución de esfuerzos que se da justamente en la losa de concreto, que es la que está tratando de arrancar el pasador del perfil de metal,
ya sea alineado a a los canales o en sentido perpendicular, que nuevamente este es otro diagrama que más o menos en relación al que teníamos anteriormente. Pero ¿qué puede pasar? Que casi siempre, acá en la parte de abajo, siempre el pasador está generando una fuerza que se opone a esa resistencia que produce pues toda la deformación de la losacera, ¿sí? Entonces, obviamente mientras más conectores nosotros vayamos teniendo, pues más flechas en color verde vamos a tener. Eh, la resistencia disponible al corte de la sección de acero, es decir, si una parte del patín estuviera resistiendo ese esfuerzo cortante que está ocurriendo en las flechas en color verde, pues ese lo dispone ISC, ¿sí? En cambio, la resistencia disponible al corte de esta parte de concreto, las fundiciones, quien la da es ACI 318. Por eso es de que tomamos y echamos mano de cada una de ellas, precisamente para poder hacer una solicitación combinada, ¿sí? Entonces, ISC pues aborda un poquito más de temas en cuanto a estabilidad y esbeltez, ¿sí? Porque obviamente está sobre vigas trabajando a flexión y esto puede resultar pues hasta cierto punto desfavorable si no se calcula, ¿sí? Ya saliendo un poquito de los cálculos a nivel un poquito más constructivo, ¿qué puede suceder? Que también podamos, y de hecho, justamente en el modelo que vamos a ver, hay una pequeña abertura. Para poder controlar esa abertura, hay varios parámetros que hay que tener en cuenta. Uy, perdón. Hay varios parámetros que hay que tener en cuenta, ¿sí? Dentro de la misma abertura, podemos llegar a tener, obviamente, aquí una fundición, ¿sí? Que obviamente nos genera la necesidad de colocar un faldón en todos los sentidos posibles, ¿sí? Entonces, este faldón lo que hace es de que obviamente, que es más o menos, bueno, aquí mencionan de que es como un faldón de madera, ¿no? Pero muchas veces también se pueden proponer faldones de metal, de lámina como la de, para que se hagan una idea, es como la de hojalatería, ¿no? Pero tiene que ser de un material que pueda soldarse a la luz acero. Si fuese solamente de, de otros materiales como un poliestireno o una madera como tal, casi siempre posterior a la fundición hay que aplicar una serie de acabados para que precisamente esa sección que estamos cortando de la luz acero pues no se vaya a ver comprometida. Ocurre algo, miren pues, dentro del material de la luz acero sucede que esta también tiene cierto recubrimiento ante, ante la corrosión, que es una pequeña película de más o menos como un zinc. Es casi como un galvanizado, pero no es de que toda la los aceros sea galvanizada, ¿sí? Porque si no, pues obviamente de nada serviría porque la vamos a soldar. Pero sí tiene un recubrimiento que le provee cierta resistencia, especialmente a la corrosión. Porque precisamente nosotros vamos a estar aplicando un elemento que es la fundición de concreto, y esta pues lleva eh, una parte de agua, ¿no? Entonces, pues obviamente por tener incluido agua dentro de su composición, la mezcla de concreto, es pues a través del compartimiento de las partículas de oxígeno, pues puede también ocurrir una oxidación o una corrosión, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer cuando tengamos aberturas? Pues solo tener el cuidado especial. Si hablamos a nivel de esfuerzos, que es lo que, pues para aquí está, por eso estamos acá, perdón. Debemos siempre de proveer barras o varillas extra. Vean ustedes que acá justamente es lo que nos recomiendan. Eh, Estas pues obviamente hay que calcular aquí cómo se va a comportar, y esto pues también lo que hace es de que garantiza que a pesar de que esta abertura por las esquinas, que es la forma en la que buscan las fisuras ocurrir, pues las vaya a detener justamente las varillas de refuerzo, ¿sí? Entonces esas barras extra casi siempre se proveen debajo pues
de la malla electrosoldada, que era la que yo les mencionaba al inicio, que es la que nos va a resistir esos esfuerzos por temperatura. ¿Sí? Eh, Eso es un poco a nivel de consideraciones constructivas. Y si hablamos también a nivel de consideraciones constructivas, pero ya un poquito más en los bordes, pues obviamente va a haber un punto donde nosotros, por ejemplo, tengamos traslapes. Eso es muy común, ¿sí? Puede ser que tengamos traslapes de esta manera. Por ejemplo, este tipo de traslapes es común en puentes o claros un poco grandes, porque obviamente el sentido del troquel es este, ¿no? Pero a veces se puede aprovechar una viga un poco grande como, pues para que provea un patín de dimensiones bastante considerables, que de alguna manera permita la fijación de dos pasadores, uno en cada extremo del ala, ¿sí? Aquí no hay problema si, bueno, en realidad casi siempre se tiende a dejar un poco traslapada la lámina, porque esta separación donde está justamente el puntero, eh, pues físicamente si ocurre, ahí va a haber un montón de filtración de concreto, ¿no? O va a empezar a gotear, pues porque el agua, ¿no? A través de la sedimentación empieza aquí eh, bueno, en realidad es que nunca se da bien la sedimentación, entonces empieza a gotear y esto pues tiende a corroer eh, las conexiones, los puntos donde hubieron soldaduras y demás, ¿verdad? Así que este esquema es solo eso, un esquema, pero así es como se distribuyen especialmente los pasadores. Si por ejemplo nosotros vamos a tener un halos acero que de alguna manera tiene que llegar a un sistema de marco resistente como una viga, por ejemplo, principal de carga, que a lo mejor fue un poco más grande de lo que tiene esta sección, y para no dejar todo el desarrollo del peralte de la viga solamente de un nivel, sino compartirlo entre nivel superior e inferior, muchas veces se puede proveer algún angular, ¿sí? Solo que aquí el cuidado especial, porque el esfuerzo justamente de esta losa acero, pues va a estar cayendo al alma. Entonces esto siempre hay que prever que el decking que la sección de los acero, no, ¿cómo les digo? Que el sentido del canal pues no sea el sentido más fuerte, ¿sí? Que no sea el del troquel. En cambio, si ocurre eso, pues lo que hay que hacer, pues cuando tenemos las ribs, los canales o el sentido de la losa acero paralelo a la viga, lo que hay que hacer es eh, tratar pues obviamente de que esto vaya incluido dentro de nuestros cálculos y también revisar de que no vaya a ocurrir un pandeo eh, lateral torsional aquí en el alma de esta vía. También podemos llegar a tener eh, algunos casos donde la losa acero pues se deba de apoyar alguna pared existente, alguna pared de fundición. También un detalle bastante práctico es utilizar angulares a través de pernos. Estos sí pueden ser epoxicados o pueden ser, como decimos, gilteados, ¿no? Podría ser una opción, ¿sí? Porque casi siempre la fundición de la pared o del muro de concreto pues se hace con su formaleta y demás y pues ya se continúa trabajando sin problema, ¿no? Y que también a veces los niveles pueden ir variando, entonces dejar los pasadores ya o estas esperas, ¿verdad? Que serían como unas esperas ya planeadas ahí a veces pueden resultar un poco complicadas. Siempre es mejor epoxicar o giltear, si es de que va a ser este detalle. Este detalle especialmente también se puede utilizar porque los aceros se puede utilizar no solamente cuando tenemos vigas o viguetas de acero, también cuando tenemos concreto. Entonces, este detalle también se puede aplicar en esos puntos. Y si por ejemplo nosotros tenemos ya un cerramiento acá, que es lo que vamos a, pues porque así es como va el proyecto, y tenemos nosotros que finalizar justamente la, la, la losa acero con el eje de nuestras vigas, eh, podemos tener, bien, aquí me hizo falta en realidad colocarles otro esquema, pero también está en el manual de instalación de los aceros, ahí amplía un poquito más este tipo de detalles constructivos. Eso obviamente es un curso de diseño sismo resistente, no tanto de construcción como tal, pero ahí les recomiendo que puedan ir viendo otros detalles que también se dan. Muchas veces, por ejemplo, se puede preferir por algún detalle que nosotros debemos de anclar justamente a la losa acero. A veces también se pueden dejar como soleras intermedias sobre la viga
de acero, que más o menos va en relación a este detalle que tenemos por acá, la losa acero, que es este sentido de, perdón, este rectángulo que tenemos acá, se finaliza pues un poco antes. Aquí en realidad deberían de haber pasadores que sean los que conecten correctamente la losa acero, y pues a veces se tiende a dejar una pequeña como solera o una como costilla, eh, porque esta permite pues una sección más grandecita de concreto. Solo hay que tener mucho cuidado porque como obviamente vamos a tener una fundición acá, a veces se tiende a dejar antes de la fundición, cuando se está colocando la luz acero, justamente acá, eh, a ver aquí, justamente en estos bordes del troquel de la lámina, se tiende a dejar algún relleno, algún duroport, alguna espuma, algún sicabún o similar, que pues ya pueda generar ese sentido eh, de tapar precisamente esos canales que van a quedar abiertos, y que pues obviamente cuando estemos fundiendo no se salga todo el concreto fresco por esos canales, ¿verdad? Porque no es una forma regular. Y tampoco tenemos o también se puede proveer una canaleta como tal, ¿verdad? Pero pues como les decía, a lo mejor pueden ustedes pues indagar un poquito más ahí está el documento en la semana número 4, que es precisamente este manual de instalación. Eh, Justamente, vamos a ver acá, justamente en estas últimas páginas, aquí miren ustedes, cabalmente tenemos pues un poquito más de detalle de cómo finalizar. Aquí está un poco el tema que les decía, cómo a veces se remata también eh, o también cuando se busca dejar un pequeño voladizo, ¿verdad? Eh, el trastape aquí de las vigas. Por ahí para nuestro compañero que preguntaba el sentido de la ubicación de los pasadores. Aquí tienen también alguna referencia, ¿sí?, que nos puede ayudar bastante. Eh, pero bueno, aquí tienen el documento ustedes justamente para que puedan indagar un poquito más. eh, Porque hay obviamente otros temas que no se pueden ver tan rápidamente acá, ¿verdad? Entonces aquí tenemos pues un poquito más de información que a lo mejor nos puede ir ayudando ahí. Muchas marcas tienen estos manuales de instalación que son bastante buenos, y que si no debe de pasar, si ustedes trabajan como supervisores, por ejemplo, o están en montaje, o pues están dirigiendo algún proyecto de esto, por favor, nunca vayan a permitir que ocurra esto. Idealmente todo el concreto que va a los sistemas de entrepiso tiene que ser bombeado, ¿sí? No podemos tener una concentración considerable de concreto, porque obviamente esto excede todos los esfuerzos permisibles de la pobre los acero. Eh, esto hace que falle. En realidad fallan los pasadores de corte que están tratando de evitar que se deflecte esa losa. eh, Y bueno, pues esto produce ya una falla considerable, ¿verdad? Entonces ya tienen este manual, ahí pueden indagar un poquito más. Y aquí, pues para seguir con la presentación, así, justamente esa era la última diapositiva, ¿verdad? ¿Alguien alguna pregunta antes de pasar a la parte práctica? Muy bien.